de nuestro cerebro. Por otro lado, otras investigaciones también han demostrado que la vitamina C, como sabemos que contenida en los cítricos, en los tomates, en la coliflor, en los pimientos, por ejemplo, disminuye la posibilidad de sufrir cáncer cerebral, sobre todo en la infancia. En el caso de los fumadores, deben aumentar el consumo de vitamina C, ya que los fumadores reduce, por ejemplo, un fumador medio reduce el nivel de esta en un 20% y un fumador muy grande, es decir, que eso de 3 cajetillas al día, puede reducir la cantidad de vitamina C en su organismo en un 40%. Entre los aportes nutricionales para el cerebro se puede, hay que tener en cuenta que no puede faltar el fósforo, sobre todo, mineral que puede ser de origen animal o vegetal, pero importantísimo, primordial para el buen funcionamiento del cerebro. El de origen animal, es decir, el fósforo de origen animal, es necesario para las energías cerebrales y nerviosas, mientras que el fósforo de origen vegetal contribuye principalmente a la formación de órganos y huesos. Se encuentra principalmente, por ejemplo, en el pescado, y sobre todo también siendo una buena fuente, pues siendo a lo mejor un buen caldo pescado de esos que usamos, de esos que consumimos en nuestra tierra, es una fuente importantísima de fósforo. Y también pues algunos tipos de mariscos, las lapas, las almejas, etcétera, también es importante por su contenido en fósforo. Por otra parte, por ejemplo, el manganeso es sumamente efectivo para lo que son los centros de memoria. Se encuentra principalmente en un fruto seco que es la avellana. En atención a la importancia que tiene el hierro en la nutrición cerebral, vamos a hacer un poquito, es decir, no tan ligeramente como lo hemos hecho a lo mejor en el caso del fósforo o del manganeso. Vamos a hablar un poco más profundamente del hierro por esa importancia que tiene para lo que es exactamente la nutrición cerebral y esa importancia en esa perfecta salud de nuestro cerebro. Los nutricionistas, las personas especialistas en nutrición, consideran que el hierro es el combustible que necesita nuestro cerebro para que funcione correctamente. Debemos incluirlo en nuestra dieta diaria y por tanto es un requerimiento indispensable para nuestra salud, ya sea cerebral, ya sea física. Este mineral tan necesario es el responsable, por ejemplo, de que la hemoglobina, esta proteína de los glóbulos rojos, transporte el oxígeno a todos los tejidos del organismo para darle energía. Todo nuestro cuerpo necesita oxígeno. Entonces, va a ser transportado a través de la sangre y importante es que la hemoglobina, es decir, funcione correctamente, y para que la hemoglobina funcione correctamente debe tener el hierro necesario para que haga esa función del transporte de oxígeno a todos nuestros tejidos. Los síntomas más frecuentes que se detectan ante una falta de este mineral, por ejemplo, son la pérdida de apetito, la fatiga, la debilidad y la palidez. La ausencia de este mineral en nuestro organismo retrasa el crecimiento, altera el sistema inmunológico y afecta directamente en el funcionamiento del cerebro. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, calcula que entre 600 y 700 millones de personas en el mundo sufren carencia de este mineral. Por tanto, pues ya no solamente estamos hablando de enfermedades físicas, sino de enfermedades cerebrales. Por otra parte, según un estudio realizado por la Facultad de Medicina de la Universidad de Rochester en Nueva York, los niños y adolescentes con déficit de hierro obtienen peores resultados en pruebas de matemáticas que aquellos niños sin déficit de hierro. Se habla de matemáticas porque es un proceso de cálculo, es un proceso de desarrollo de ciertas pruebas matemáticas, ¿no? Entonces puede ser de cualquier tipo de materia, pero en este caso lo han hecho sobre estudios de pruebas matemáticas. Entonces han demostrado que esos niños que tenían esos déficits de hierro pues obtenían resultados peores. Una de las principales causas de la ausencia radica sobre todo en lo que es el desorden alimentario, lo que hablamos. Muchas veces, hablamos de ese nivel. Tenemos en la alimentación llevarlo lo más equilibrado posible, exista tanto de uno como de otro, y por tanto, para que no exista esos desórdenes alimentarios. El hierro que necesita nuestro organismo proviene de los alimentos, por ello es fundamental incluirlo en nuestra
la alimentación, nuestra dieta diaria, e intentar lograrlo, poseer una buena reserva del mismo. Eso ya no solamente el mínimo y mantenernos a tope, sino tener una buena reserva sin exceso para que no se produzca otro tipo de dolencia, que también tanto el mucho como el poco puede ser perjudicial. Entonces, es decir, una reserva que nuestro organismo pueda tirar perfectamente de ese elemento que es el hierro. Los especialistas afirman que los niños y adolescentes, pues, por ejemplo, entre 10 y 14 años deben consumir entre 12 y 15 gramos al día. Si no se ingiere suficiente hierro durante cierto tiempo, un poco largo, tanto la capacidad de concentración como el coeficiente, lo que es el coeficiente internacional, podría disminuir. Se han hecho estudios clínicos y se ha comprobado que la insuficiencia de hierro tiene efectos negativos sobre la memoria de las personas adultas y también de los niños. Y en los más pequeños y en los bebés queda trastornos de aprendizaje y de atención. Eso lo podemos encontrar en alimentos naturales, por ejemplo, como la carne, las vísceras, las legumbres, los frutos secos. Esos son los más que contienen hierro. Por ejemplo, basta 85 gramos de carne roja al día para tener nosotros la cantidad suficiente de hierro en nuestro organismo. Si no tenemos pérdidas adicionales de sangre, en el cual ya haya disminuido en exceso el hierro, por ejemplo, en la época de decir alguna úlcera interna, en las mujeres en época de menstruación, etcétera, etcétera. Abstenerse de comer carne roja puede causar más daño que beneficio. Sobre todo en lo que respecta en la cuestión del consumo de hierro. Las personas que no consumen carnes rojas por ejemplo, para reducir lo que es el exceso de colesterol en la sangre, están un poco expuestas a tener o a sufrir deficiencia de hierro y por consiguiente pues presentar algo de cansancio, algo de decaimiento. Siempre la falta de hierro es uno de esos síntomas, ese cansancio y ese decaimiento. Una cosa por otra, siempre hay otras cosas, pues si no se come carne roja, hay que comer otras cosas que contengan hierro, porque puede producir ese tipo de anemia. Además, el hierro está presente como componente en muchos componente añadido en muchos alimentos procesados, especialmente en cereales, conservando las mismas propiedades nutricionales del hierro obtenidas de los alimentos naturales. Siempre hablamos de que muchas veces los alimentos elaborados pues habría que estudiarlo perfectamente, pero hay algunos alimentos que hay ciertos componentes añadidos, en este caso el hierro, que es una perfecta situación de estrategia efectiva para que nuestro organismo pues se reciba la cantidad adecuada. Por otra parte, es importante tomar en cuenta que el consumo de frutas ricas en vitamina C, por ejemplo, los cítricos, mejora la absorción de hierro en nuestro organismo. Es un binomio, como siempre hemos hablado en medicina natural, si esto es cierto es binomio, en este caso la vitamina C con el hierro. Si nosotros nuestros niveles de vitamina C en nuestro organismo es el adecuado, va a ayudar a mejorar la absorción de hierro en nuestro organismo. Es decir, si nosotros tenemos poca vitamina C, ese hierro no se va a fijar bien, no va a tener una buena absorción y se va a eliminar a través de la orina y de las heces. Dentro de lo que es el cerebro de los jóvenes, el cerebro de la edad muscular, los nutricionistas consideran importante tomar en cuenta que el número de neuronas que se tendrá por el resto de nuestra vida se produce en los primeros años de nuestra vida, y cuando estas mueren ya no hay posibilidad de reproducción.